En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. Vamos a vivir en libertad. Esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia. Toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales, para sostener ideas, para vivir mejor. Porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cuida. Año de ciclo electoral, tratando de ir por encima de lo que son las pasiones del momento y de propiciar una reflexión sobre 40 años de democracia. Uno de los pilares de la promesa democrática fundamental fue que con la democracia se come, se cura y se educa. Hay una deuda importante ahí. Una pregunta que le repito a muchos entrevistados y entrevistadas es, ¿qué falló? ¿Qué me podés decir? No sé si después me lo vas a preguntar, pero prefiero empezar por el vaso medio lleno. Dale. Porque que sí funcionó. Dale. Sí, El te lo iba a preguntar, pero... El domingo mi hijo de 16, votó por primera vez. No había podido ir a votar en las PASO y votó en la general. Y yo pensé cuando lo veía votar que él nació y vivió en democracia toda su vida. Algo que a mí no me tocó porque yo nací en el 73. Así que una parte de mi vida la viví y mis padres la vivieron en dictadura. Creo que el primer logro es el de la libertad. Aún con todas las restricciones y fallas y deudas que la democracia tiene, a mí me da orgullo ver a mi hijo ir a votar en libertad. Claro que sí. Y elegir. Lo segundo es, algunos, aunque parezca que no, y yo lo rescato siempre, algunos consensos se lograron en esos 40 años. A ver. El primero es que esa libertad no la queremos perder más. En la Argentina no existe, o por lo menos te diría el 99%, no solo de la dirigencia política, sino de los ciudadanos, no se imagina viviendo en un sistema no democrático. Ni hablar de que nuestras Fuerzas Armadas son todas democráticas ya desde hace mucho tiempo. Y creo que eso también se debe a que hubo en una decisión en el inicio de la democracia de Alfonsín de que no hubiera impunidad. De que no hubiera amnistía y que se dieran todos los juicios de lesa humanidad que se llevaron adelante. Con todas las cosas que yo coincido, que todavía falta también atender a las víctimas de las organizaciones terroristas, pero aún así sigo rescatando que en la Argentina no hay nunca una discusión de que la democracia está fallando, entonces vayamos a golpear las puertas de los cuarteles. Eso no pasó, ni pasa hoy, ni pasó en estos 40 años. Parece más lejos que nunca de ocurrir. Absolutamente. El segundo consenso que me parece relevante es no nos imaginamos en guerra con ningún país vecino. Y eso pasó mucho a lo largo de muchos años en la Argentina. El plebiscito del primer gobierno democrático sobre el Beagle era para evitar una guerra con Chile. Hoy a cualquier argentino le preguntás y no se imagina en guerra con ninguno de los países limítrofes. No hay hipótesis de conflicto, somos un país de paz que no se imagina en guerra con ninguno de sus países vecinos, más allá de cualquier diferencia política o territorial que podamos tener. Y muchas de esas diferencias territoriales a lo largo de estos 40 años de democracia se fueron zanjando de manera pacífica. Todavía falta, pero hemos avanzado mucho. Tercer consenso, la asignación universal por hijo. Una idea original de Lilita Carrió. Sí, y de la CTA. Y de la CTA, que puso en marcha el gobierno de Cristina Kirchner y que se sostuvo a lo largo de nuestro gobierno y se amplió a más categorías y que se sostuvo a lo largo de eso. En un país donde una de las deudas más grandes es la pobreza y más de la mitad de los chicos son pobres. Y la comida, María Eugenia. ¿No? Y las deudas de indigencia que tenemos, que todos estemos de acuerdo, que todas las fuerzas políticas estemos de acuerdo, que hay un piso garantizado para cada chico, sea su papá desocupado, trabajador formal o informal, no es menor.
y también sostenido por todas las fuerzas políticas. Entonces me gusta arrancar por lo que sí, ¿no? Por lo que sí. Y eran todas estas cuestiones, no estaban en discusión, no eran obvias hace 40 años. Es excelente que hayas arrancado por ahí. Yo arranqué por lo que me parecía que tenía que ver con el tono del proceso electoral que hemos vivido, en el que irrumpe una tercera fuerza, un tercer sector, digamos, a lomos de una situación socioeconómica muy difícil. Vamos a dejar ese tema para más adelante porque quiero repreguntarte sobre lo que vos acabas de enumerar, que me pareció completo e interesante y valioso, por otro lado. Hay algunos de estos consensos que algunos, me incluyo, sentimos que sí fueron puestos en cuestión en este ciclo electoral. Ejemplo, el consenso de memoria, verdad y justicia. Otro ejemplo, la cuestión de las ayudas sociales a las personas más necesitadas, justamente por voceros o dirigentes de este tercer espacio paleolibertario que surgió. Y esto nos ha provocado zozobra. Otra cosa que también es no sé si es una política de Estado, seguro que no es la definición, pero sí un rasgo de los últimos años. El debate político ha sido muy sostenido. La grieta fue muy fuerte. Me parece a mí que en la última campaña, también con la aparición de este tercer sector, se dio como un upgrade, digamos, en cuanto a agresividad en el discurso. El progresista, el zurdo es excremento, los radicales son parásitos, ustedes eran juntos por el cargo, socialismo amarillo, casi nada quedaba fuera de las diatribas, digamos. Estamos en un momento de revisar si todos estos consensos que vos decís que han regido y que en términos generales es como vos decís, si están en crisis, si hay que volver a hacer docencia en base a ellos. Yo creo que estos 3 consensos de los que te hablé, yo no los veo en riesgo, más allá de alguna expresión destemplada de cualquiera en campaña. Sí creo que el proceso de deterioro del debate en general es un proceso y de la aparición de, si querés, de representantes más extremos, no es algo que le esté pasando solo en la Argentina. A veces pensamos que lo que nos pasa en la Argentina es único, esto está pasando en el mundo. Han aparecido actores fuera del sistema, outsiders, que han tomado una parte de la representación también, digamos, con una autocrítica seria por responsabilidades de fallas en las no respuestas, que la democracia, que vamos a ir, que la democracia de estos 40 años no dio. Digo, no es casualidad que aparezcan espacios de representación alternativo frente a la ausencia de respuestas que muchos partidos que tenemos más años y que hemos gobernado no hemos sabido dar, ¿no? Eso también es una responsabilidad nuestra y no es única. Ha pasado en Brasil, ha pasado en Chile, ha pasado en Perú. Y en tampoco Estados Unidos, en países centrales. Exacto, y tampoco es ideológica. Ha habido expresiones de derecha y ha habido expresiones de izquierda. Y lo que solemos identificar como derecha radical también tiene expresiones muy distintas si uno las observa. El bolsonarismo no es lo mismo que la Libertad Avanza, o que el trumpismo, o que los fenómenos como los de Giorgia Meloni o Marine Le Pen no son iguales. Todo lo que tienen en común es esto de hay que romper con el sistema, Sí, hay que romper con la casta. Rompiendo vamos a resolver lo que no se pudo resolver. Ese es el mensaje común, ¿no? Pero creo que hay una enorme responsabilidad nuestra. Yo dije durante mucho tiempo, y a algunos de mis colegas no les gustó, sobre todo algunos de los que pertenecen a Juntos por el Cambio, y di grandes debates internos por esto. Dije mucho tiempo, y lo sostengo, que la política se convirtió en un circo que hace una función para sí misma y los argentinos están afuera de la carpa. Y creo que esa es una autocrítica enorme que nos tenemos que hacer, todos los que formamos parte del sistema político, ¿no? ¿Qué dejamos de representar? Y en tu caso, a ver, eso cuando yo te lo escuché por primera vez me pareció interesante, me pareció fuera del contexto de lo que se decía en una campaña, no lo era. En tu caso, a ver, y no por pedirle autocríticas a nadie, digamos, pero ¿qué es lo que vos revisarías de acá para adelante, dado un estado de situación, bueno, que ha cambiado? ¿Qué es lo que vos, de tu práctica política anterior, revisarías hacia el futuro? Lo primero es que creo que hay que, y lo digo al interior de mi partido y lo digo al interior de Juntos por el Cambio, pero yo creo que es válido para todo el sistema, que de alguna manera Milei con su partido político logró representar eso. La política exige renovación. Uno no puede llegar y estar 30, 40 años ocupando distintos cargos
sin dejar lugar a otros. Encima ahora la expectativa de vida es altísima. Entonces, mirá Biden, alguien puede ser presidente a los 80 años. Bueno, vos diste un paso al costado. ¿Y qué pasa con los que vienen abajo? ¿Qué pasa con los liderazgos que están naciendo? Haber recorrido todo el país a lo largo de 2 años, yo hice más de 110.000 kilómetros, me dio la oportunidad de conocer, por lo menos dentro de Juntos por el Cambio, dirigentes muy valiosos jóvenes que no salen en la tapa de los diarios, no van a los programas de la televisión, pero que representan una renovación profunda de la política, que hablan de otras cosas, que tienen otras causas, que se dirigen y se conectan con el ciudadano de otra manera, de una manera mucho más horizontal, que no baja en línea. Bueno, vos pensaste en ser precandidata presidencial y después decidiste que no. Intuyo que en alguna medida de alguna por manera este mismo porque argumento. Escuché esto, porque sentí que había que renovar, porque sentí que la sociedad, por lo menos en particular nuestro votante, nos decía no se peleen, estén unidos, dejen de pelearse y competir por un cargo. Si la campaña fue dura entre 2, hubiera sido aún más dura la PASO entre 3. Sentí que había que dar una señal. Primero propuse que todos diéramos una señal. 2 meses antes del cierre de lista dije bajémonos todos y veamos qué es lo mejor. Luego propuse reglas. Dije, bueno, si vamos a competir, tengamos reglas que eviten que esta sea una campaña a la PASO consagratoria y no una campaña destructiva. ¿Qué fue lo que ocurrió? No fui exitosa en eso y dije, bueno, voy a hacer mi parte. Digo, si no logro que tomemos una decisión como conjunto, voy a ser coherente con lo que pienso. Y lo que pienso es que esto nos va a llevar a un lugar peor. Y entonces me corrí. Y me corrí y no me corrí, me fui a mi casa. La verdad es que yo he hecho campaña apoyando primero a Horacio, después a Patricia, como si yo fuera la candidata. He ido pueblo por pueblo. La semana pasada, que fue la última semana de campaña, estuve en 9 ciudades en 2 días, digamos, y lo hacía comprometida porque creo que este equipo de 10 gobernadores, de más de 500 intendentes, es el cambio verdadero en la Argentina. Entonces, no importa si yo lo protagonizo o no, lo importante es que la idea se lleve adelante. Ahora hay una paradoja o una dicotomía, digamos, que son ustedes, las grandes figuras nacionales, en Juntos por el Cambio, en Unión por la Patria, en todos los espacios, bueno, están ahí. Nosotros los periodistas los llamamos a ustedes, los convocamos a ustedes, y vos decís que hay toda una camada de dirigentes que va emergiendo, pero falta tal vez que se los apadrine. Ahí hay una brecha. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, vos sabés que la ciudad de Buenos Aires y la propia provincia de Buenos Aires tienen como más reflectores a veces, injustamente, que el resto del país, ¿no? En una provincia te puede ser conocido, pero después es difícil saltar al conocimiento nacional cuando venís de cualquier provincia del interior. Bueno, yo creo que parte de nuestro trabajo es eso, visibilizar, ¿no? Poder decir hoy, miren a la vicejefa de gobierno de la ciudad, a Clara Mucio, una mujer que está súper comprometida en causas ambientales, una mujer que ha generado un sistema de separación de residuos exitosos, la formalización del sistema de cartoneros en la ciudad, que además es mamá de un chico con una discapacidad y pelea por las discapacidades y por la atención de esas familias y de esas madres y de esos padres. Y tiene menos de 35 años. Me parece que ahí hay futuro. Hoy es vicejefa de gobierno, tal vez no es tan conocida, la van a empezar a conocer en esta campaña, como me pasó a mí cuando Mauricio me eligió hace tantos años atrás. Miren ahí que hay algo interesante. Y así como hoy digo de Clara Mucio, podría decir de muchos otros. ¿Y fuera de tu espacio mirás a alguien con curiosidad, aunque no compartas ideas de pronto? Lo que pasa que ahí también ha pasado cosas parecidas, ¿no? O sea, ha sido difícil visibilizarlos. Entonces, fuera de los dirigentes nacionales conozco poco. Esa es la verdad, conozco poco, no conozco mucho. Si conociera podría dar una opinión más fundada. Como he recorrido, sobre todo vinculándome incluso no hablo solo del PRO, ¿no? Porque Clara es del PRO, pero siempre lo nombro a Lionel, el intendente de Venado Tuerto, que fue un fenómeno nacional porque ganó con el 82% de los votos, ¿no? En este momento de la política. Y la verdad que es un joven también de 30 y pico de años, metedor. El viernes pasado estuve con Juan Pablo Poletis, el nuevo intendente de Santa Fe, director del Hospital de Santa Fe, médico independiente, nunca había hecho política. Yo creo que ahí hay algo, ¿no? Algo que está mucho más cercano a la gente y que representa mejor
y a los que tenemos que darle lugar. Si a lo largo de la charla se te ocurre algún dirigente peronista que puedas meter en Sí, esa línea, lo vamos a meter. Porque es interesante Sí, ver tu mirada y de otros obvio, referentes sobre esto. A ver, obvio. acá sí viene la parte de la autocrítica que nos corresponde también a los periodistas. Mucha grieta, María Eugenia. Demasiada grieta. Demasiada grieta a la que, voy a ser justo, y acá voy a ser menos amable que lo que fui hasta ahora, creo que el kirchnerismo, Juntos por el Cambio, la han alimentado también, igual que parte del periodismo, de una manera exacerbada. A mí me provocó bastante rechazo, tengo que decir, durante la campaña, y esto no es responsabilidad tuya, sí lo voy a mencionar porque hacia la pregunta, en el caso de Patricia Bullrich, hablar de, incluso, entre comillas, exterminar al kirchnerismo, que representa un sector de la sociedad en definitiva, ¿no? Son términos fuertes. ¿No se nos ha ido a todos la mano con esta cuestión? Yo lo que creo, más que pensar cuánto se nos fue la mano, es cómo lo resolvemos. Bueno, ¿no? Y si pienso en cómo lo resolvemos, creo que acá la justicia tiene un rol fundamental. ¿Y por qué digo esto? Crecientemente a lo largo de estos 40 años, el Poder Judicial se llenó de denuncias, sobre todo del 2001 para acá, ¿no? Se llenó de denuncias de un lado y del otro. Si no hay inocentes en esto. De hecho, pasaron, te voy a poner un ejemplo de alguien que ya no está, para no entrar en la polémica de hoy. Pasaron 10 años para que un tribunal dijera que De la Rúa era inocente en las tarjetas. Y lo peor de todo es que no sé cuántos argentinos creyeron en eso. Entonces lo que digo es, la instancia última que tiene que resolver, ya sea resolver efectivamente cuando hay corrupción para no dar la sensación de impunidad, sí, como al mismo tiempo desestimar cuando a todas luces una denuncia no es una denuncia, sino que es un intento de hacer política por otros medios. Esa ausencia de respuesta, la eternización de los procesos judiciales, la utilización temporal en función de conveniencias. Si una vez me sale bien el fallo, entonces creo en la justicia, y si otra vez no sale bien, entonces me están persiguiendo. Y el mismo Poder Judicial jugando con los tiempos, ¿no? Entonces lo que digo es, para mí, en el fondo de la grieta, no va a haber resolución profunda si no hay un Poder Judicial que resuelva, y que resuelva con valentía lo que tenga que resolver. Para los dos lados, claro, no para decir, che, esto siempre estuvo mal. Sí. O esto está bien, y acá tiene que haber condena, y no podemos seguir postergando con el recurso del recurso del recurso del recurso. Mientras tanto, María Eugenia, ¿no? Tenemos proyectos de reforma judicial que duermen en el cajón, una Corte Suprema de 5 miembros que tiene 4, un Consejo de la Magistratura que no funciona. Da la impresión que los propios actores de la política y actrices de la política van a tener que hacer un esfuerzo de superar determinado nivel de enfrentamiento, por lo menos, para poder generar una renovación o una revitalización de la justicia que le sirva a la sociedad. Porque necesitamos proponer no hay procurador personas... general, perdón. Sí, pero necesitamos... Porque esto también es responsabilidad de la política. Mira, yo tuve 2 casos cuando era gobernadora de la provincia. Yo propuse 2 personas que eran votadas por el Senado, más allá de los pliegos particulares de los jueces, pero 2 personas de mucho renombre, uno miembro del Tribunal Superior, que se había producido una vacante, y otro procurador general de la provincia. En ambos, el procurador general de la provincia fue votado por unanimidad, excepto una diputada del Frente de Todos que no lo votó. Yo recuerdo que yo no tenía mayoría en el Senado, ¿no? O sea que claramente el Frente de Todos lo votó. Se llama Julio Contegram. Y el presidente, no, el miembro del Tribunal Superior de la provincia es Sergio Torres, también votado por unanimidad. ¿Qué quiero decir con esto? No hay personas intachables para proponer que nadie pueda discutir. ¿El problema cuál es? El problema es cuando yo vengo y propongo a alguien de mi espacio, a alguien que creo que es mi amigo, a mi hermana, y bueno, y ahí... ¿Rafecas no era alguien intachable? Bueno, pasa que el problema de Rafecas es que la primera que no lo defendió fue Cristina. Si la presidenta del Senado no lo quiere poner en tratamiento, no es la oposición la responsable de no votarlo, ¿no? Esto es real. Vos, bueno, fuiste parte fuiste gobernadora de la provincia de Buenos Aires, fuiste parte de un armado nacional. La pregunta que te hago es la misma que le he hecho a referentes del peronismo que han estado y que estarán.
¿Qué es lo que no funcionó durante el gobierno de Cambiemos? Fue la manera en la que se dirimió la dinámica política dentro de una coalición muy particular, fue una cuestión de contexto, decisiones erradas, en el marco nacional, te digo. Después quiero pasar a todo lo que es tu experiencia como mujer y como exgobernadora. Primero diría un problema de expectativas. Hernán Lacunza tiene una frase que a mí me encanta y yo la uso bastante. Dice, sobreestimamos nuestras capacidades y subestimamos los problemas. Creíamos que podíamos hacer mucho más de lo que en realidad podíamos hacer frente a los problemas y los desafíos que estaban pendientes en diciembre del 2015 y por lo que la gente nos votó. Y eso nos llevó a sobreprometer, no desde un lugar mentiroso, diciéndole a la gente que íbamos a hacer cosas que después no pudimos hacer porque le estábamos mintiendo, sino porque honestamente y genuinamente creímos que podíamos hacerlo y no podíamos, porque además estábamos en una debilidad política objetiva, porque asumir la presidencia de la Argentina, siendo un partido que tiene 20 años, en una coalición que tiene 1 año, con el radicalismo y la coalición cívica, digo, hoy tenemos... Para bien, para mal en nuestras discusiones, somos personas que ya nos conocemos. Tenemos un camino de 8 años recorrido. En ese momento hoy y tal vez mañana era una volver a hablar. Coalición que recién nacía, ¿no? Con 87 diputados de 257, con 15 senadores cuando necesitas 30 y pico para la mayoría, gobernando la provincia de Buenos Aires en minoría en ambas cámaras y territorialmente en minoría, porque los intendentes de Juntos por el Cambio gobernaban el 40% del padrón electoral. Entonces, creo que no teníamos, después de gobiernos donde había preponderado el peronismo, ¿no? Creo que no teníamos la fuerza política, no teníamos la experiencia, y habíamos generado una expectativa de cambio muy alta, más alta que la que podíamos cumplir. Después podemos discutir área por área, política por política. ¿Vos sos consciente de lo que estás diciendo hoy? Vamos a recordar, porque esto se va a ver, creemos, durante un buen tiempo, estamos entre la primera y la segunda vuelta electoral, hablando hoy. ¿Vos sos consciente de lo que estás diciendo en términos de lo que se está dirimiendo en la Argentina? Decís, éramos un partido de 20 años, con una coalición de 1 año, cuando uno de los protagonistas del balotaje es un partido que tiene 2 años, punto raya, no tiene gobernadores, bueno, no voy a hacer, nos faltó experiencia. Es interesante bueno, de lo que hecho estás lo dijimos, diciendo, ¿no? yo lo dije a lo largo de toda la campaña y lo dije, digamos, como una fortaleza que Patricia tenía, ¿no? Digamos, como yo siempre decía, no se vota solamente a Patricia, se vota un equipo de gobierno. Sí, yo no quiero apuntar a desacreditar a la Libertad Avanza en este sentido. No, yo tampoco. Lo hago por lo otros estoy motivos. Por la libertad, lo estoy, no, haciendo está como claro. una autocrítica, Está que además claro. la hemos yo hecho, te saqué de tema, de la hecho. hemos hecho públicamente, para que no se malentienda. No estoy. Hoy nosotros estamos terceros y afuera del balotaje. No, lo que digo es que no estoy tomando posición. Lo que sí estoy diciendo es lo que a nosotros nos pasó en ese contexto determinado. Después pudieron haber malas decisiones en determinadas áreas de política pública, pero de arranque ya teníamos ese problema, ¿no? De arranque teníamos esa debilidad, si querés. Que bueno, que con el tiempo y por suerte se sostuvo la coalición y pudimos fortalecernos a lo largo de estos 8 años. Da la sensación de que el presidencialismo de coalición, que bueno, funciona en Brasil, que la misma política argentina ha derivado en eso después del debilitamiento de los 2 partidos tradicionales, peronismo, radicalismo, el surgimiento del PRO, es como que la cuestión de las coaliciones no termina de funcionar bien, ¿no? Nos falta gimnasia. Yo creo que no es solo gimnasia, te sumo acá que nos faltan reglas. Yo creo que si uno mira la coalición de Uruguay, si uno mira Chile, si uno mira el propio Brasil, hay reglas. Hay reglas de cómo se gobierna en coalición, cómo es el sistema de toma de decisiones, hay mucho libre pensador acá. qué rol tienen los presidentes de los partidos. Al interior de cada partido hay sistemas de tomas de decisiones. Se vota, se gana, se pierde y se banca. Sí, a ver. Acá no, acá hay mucho personalismo, ¿no? No, digo, yo creo que es más que eso todavía, ¿no? Porque es cierto que hay uno que gana y uno que pierde, pero también es cierto que ese que perdió tiene una representación. No será la mayoritaria, pero es una parte y es parte del gobierno. Entonces yo creo que
la Argentina tiene mucho que madurar en qué reglas se da una coalición. A nosotros nos pasó en la PASO, digo, por eso yo reclamaba reglas para la PASO. Bueno, lo que sí, lo que no en la PASO, ¿no? Para que sea una PASO consagratoria y no sea una PASO destructiva. Lo mismo al interior del gobierno. Bueno, ¿cómo se representa este sector de la población que no votó al que ganó, votó al que perdió? Se toman sus ideas. Y ahí quiero decir que hubo una experiencia interesante, tal vez en menor escala, que fue la que Horacio hizo en la ciudad en estos años. Digo, Horacio tuvo un gobierno de coalición, y no solo con cargos, digamos, porque la Unión Cívica Radical ocupaba algún cargo, no. Se sentó con Lustó en el 19 y tomó una parte relevante de sus ideas y las llevó adelante, que es más profundo, digo, porque ahí sí hay un compromiso con el votante del otro, ¿no? Sintetizar. Bueno, yo creo que todavía tenemos mucho para madurar en ese sentido, y muchos gobernadores de Juntos por el Cambio van a tener ese desafío. No te quiero dejar solamente en la autocrítica, lo que pasó con Cambiemos o con Juntos por el Cambio. Te pido también tu mirada en este tono desapasionado y alejado de la contienda electoral que estamos teniendo. ¿Qué es lo que te parece que falló en el Frente de Todos en el último gobierno? Bueno, sin duda no hubo una coalición funcionando, ¿no? O sea, lo que se vio es un presidente que entró en conflicto con una vicepresidenta, y ese conflicto nunca se subsanó a lo largo de 4 años, y una tercer pata que estaba en el legislativo y pasó a formar parte del ejecutivo, y hoy es la única representación que tiene el Frente de Todos en la práctica, digamos, cuando, más allá de que Sergio Massa no sea el presidente, es el presidente en los hechos. Digamos, pareciera que fuera el único que tomara decisiones, que nombramos, ¿no?, cada vez menos al presidente, a la vicepresidenta. Entonces me parece que eso es una cosa, que te pase eso como y no voy a entrar todavía en las políticas, ¿no? Pero sin entrar en la evaluación de las políticas, sí, el acá mismo está tipo de claro análisis que acabas de hubo hacer una coalición de 3 patas donde 2 no estuvieron, ¿no? Donde quedó una sola gobernando. Para bien o para mal, quedó una sola gobernando. Yo creo que para mal. Y después me parece que nunca hubo, había una unión electoral exitosa. O sea, el concepto de unidad fue exitoso electoralmente para ganarnos a nosotros, pero no había una unidad de proyecto, ni de plan, ni de gobierno. Entonces, nunca supimos cuál era el plan. Y la sensación fue que fue parche tras parche tras parche en un contexto que cada vez peor, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo, como la de que este gobierno nunca tuvo un plan. Porque vos podés tener un plan y te puede salir mal, ¿no? Que también puede pasar. Pero la sensación de nunca haber tenido un plan con consenso interno que se llevara adelante. Y creo que, bueno, la suma de parches y y ganamos un mes, y ganamos 2 meses, y ahora sacamos plata acá, y ahora sacamos plata de allá, pero el contexto general es cada vez peor, ¿no? ¿Hace cuántos años haces política? Y yo empecé en la crisis del 2001, así que empecé en el 2002, ya hace 21 años. Mujer. Sí. ¿Cómo era hacer política entonces? ¿Cómo es hacer política hoy? Claro. Hoy sos María Eugenia Vidal. Es más fácil. Y antes eras Mariú, nomás. Totalmente. Yo arranqué, para que todo el mundo sepa, yo arranqué como militante, embarazada de mi segunda hija, que hoy cumple, hoy no, pero va a cumplir 21. Y arranqué repartiendo folletos de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, en la calle. Te pregunto por el lugar de la mujer en la política. Esto me hizo bien de abajo. Te pregunto por el lugar de la mujer en la política. Siempre fue difícil. ¿Sigue siéndolo? Sí, sigue siéndolo. Creo que no tan difícil como cuando yo arranqué. El otro día le decía a una primera intendenta mujer que tenemos en el interior, que le toca al Susi Laciar, que va a ser intendenta de la ciudad de Neuquén. Le decía, mirá, Susi, lo importante no es ser la primera, sino no ser la última. En esto de ocupar espacios. Todavía las mesas chicas de los partidos tienen mayoría masculina, y de los espacios y las coaliciones. ¿Y eso todavía qué impacta en lo concreto? A ver. Bueno, que hay menos mujeres en lugares de poder. Eso seguro, ¿no? Eso seguro. Digo, pero en cuanto a las decisiones que se toman, ¿se ignora las necesidades de la mitad de la población, podríamos decir? Y bueno, representamos a la mitad. Mal que les pese, representamos a la mitad. Igualmente, a ver, creo que todavía es difícil,
la tendencia desde que yo empecé hasta acá ha sido positiva. También han sido la tendencia en alza en los costos, ¿no? La aparición de las redes, la violencia política contra las mujeres es infinitamente superior a la violencia que atraviesan los varones. No tengo ninguna duda de eso. Y creo que ahí es una expresión más del machismo que todavía no está perimido, claramente. Ahora, creo que nosotras, las mujeres que hacemos política, tenemos una responsabilidad, por eso también la nombré a Clara y cada vez que puedo nombro mujeres en política, de ayudar a que con nuestra huella, con la huella que dejamos, que el camino para que viene atrás, viste que cuando el carro va por la huella va más fácil. Bueno, dejar una huella para que para más mujeres sea más fácil. Tu huella incluye tu rol como gobernadora de la provincia de Buenos Aires en su momento. Una provincia de Buenos Aires, yo creo que estructuralmente desfinanciada, con una participación muy injusta en la coparticipación federal. Una provincia de Buenos Aires que, pensada en estos términos, me parece de un territorio de muy difícil gobernabilidad. La pregunta es doble. ¿Es una provincia gobernable con este reparto de recursos? Y por otro lado, el área metropolitana, donde está el corazón del poder de la Argentina, ¿es gobernable con una provincia de Buenos Aires no gobernable? Arranco por la primera. Yo tengo el orgullo de haber sido la gobernadora que recuperó 5 puntos de coparticipación. Cuando yo llegué, la provincia de Buenos Aires recibía el 18% de los recursos, estaba en su momento más bajo, cuando me fui en 23. Hoy está en 24 por la quita de coparticipación en la ciudad que se transfirió a la provincia. Pero esos 5 puntos de coparticipación a mí me generan orgullo, más allá de que no me conformen. Yo creo que la provincia de Buenos Aires, ¿por qué? Porque la provincia de Buenos Aires sigue aportando el 37%. O sea, seguimos lejos. Claro. Salvo la ciudad y la provincia, no hay otra provincia en el país que reciba menos de lo que aporta. Todas reciben lo mismo o más. Con los bolsones de necesidad social que tiene, ¿no? Lo mismo más. Y ahora voy al conurbano, ¿no? A ese conurbano tan profundo. No profundo por lo lejano, porque es la parte más lejana, sino por lo profundo, por todo lo que hay que hacer, ¿no? Ese conurbano no puede ser responsabilidad del gobernador de la provincia, no importa quién sea. Los conurbanos son una responsabilidad nacional. Ningún gobernador tiene la capacidad operativa y financiera o económica para resolver los conurbanos, donde se asienta el narcotráfico, donde la demanda crece cada vez más porque vienen migraciones internas a buscar o trabajo o la posibilidad de estudiar o la posibilidad de asentarse. Entonces, en la medida que sigamos creyendo que el conurbano, y esto para mí aplica Scioli, Axel, mi caso, cualquiera, o el que ahora Axel de nuevo, o el que sea en el futuro, no sea visto como un tema nacional, porque además te invito a recorrer los asentamientos del conurbano y te vas a encontrar con tucumanos, salteños, jujeños, con muchísima gente de todo el país que elige ese lugar para vivir porque ve ahí mayor oportunidad que en su provincia. Entonces, ¿quiere decir esto que todos los recursos van al conurbano? No, no. Pensemos primero, porque vos podés hacer miles de obras en el conurbano, pero si el flujo continúa, nada te va a alcanzar. Lógico. Entonces, ¿cuál es el plan de desarrollo Argentina? Regiones. ¿No? ¿Cuáles son las economías regionales, las posibilidades en las ciudades pequeñas y medianas que vamos a generar para que, no para que todos se queden, pero para que el que se quiera quedar se pueda quedar? Segundo, ¿qué vamos a hacer con el stock? O sea, con el problema que ya tenemos declarado en el conurbano de gente que ya decidió irse a vivir, que ya se instaló, que tiene su vida, su familia, sus hijos y necesita y se merece vivir mejor. Yo creo honestamente, y lo digo con mucha humildad, yo no creo que esto lo pueda resolver un gobernador o un intendente por mejor que sea. O un partido. Yo creo que ahí tiene que haber, sí puede ser una política de Estado, digamos. También tenés el Gran Mendoza, tenés el Gran Córdoba. Lo cual nos lleva siempre a la grieta, ¿no? Digamos, claro, tenés el Gran Rosario. No es casualidad que son todos lugares donde la inseguridad crece, el narcotráfico se asienta. Entonces tenemos que empezar a mirar las cosas. Me parece a mí, sobre todo después de 40 años de democracia, donde muchos problemas no los hemos podido resolver, empezar a mirarlos desde otros lugares. María ¿no? Eugenia, uno de esos problemas no resueltos o resueltos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿es la policía bonaerense? En 2020, recuerdo, hubo una suerte de motín policial
contra lo que era la conducción de Sergio Berni, que generó mucha zozobra. Años atrás ocurrió lo mismo en Córdoba. Digo, hay como géiseres de este tipo, ¿no? La policía bonaerense es una fuerza que está realmente saneada, que no tiene vasos comunicantes por lo menos relevantes con el crimen organizado, ¿o todavía es una deuda pendiente también? Yo siento que mi gobierno es un proceso que se inició, el de saneamiento. No digo que se terminó, pero sí que se inició. También siento que en el gobierno de Axel se volvió atrás. ¿Por qué? Creo que se volvió atrás, primero porque creo que Axel es un tema que no quiso tomar como propio y que delegó en alguien que para mí no conoce ni sabe de seguridad, más allá de las actuaciones públicas. La policía no es un ejército. La policía bonaerense está integrada por civiles entrenados para ser policías. No se maneja, no es la misma la lógica militar que la lógica policial. Y se requiere gente que sepa. Y el proceso que nosotros habíamos iniciado no era un proceso que garantizaba que no había delito al interior de la policía, pero que garantizaba el proceso es que si te encontraban, te ibas. Entonces, si vas a cometer un delito con el uniforme, que no te descubra. Y no es que te descubría de casualidad. Auditorías, asuntos internos con competente, independiente y profesional, juicios y policías, 400 policías que terminaron presos por cometer delito. Y no es lo que haces un día, una purga no sirve para nada. Lo hicieron todos los gobiernos, sacar 2.000 policías, 2.500 policías. Esa gente a algún lado va aparte. Es una política. ¿Qué quiero decir con esto? Es todos los días, del primero al último. Es presentar la declaración jurada patrimonial todos los años. Y si no la presentás, es porque no me la podés explicar, de hecho. Y eso lo hicimos. Digo, ¿por qué? Porque un policía me tiene que poder explicar de qué vive. Como yo explico de qué vivo todos los años, desde hace 20 años que soy funcionaria pública. Porque todos tenemos que explicar cuando trabajamos en el Estado y mostrar nuestro patrimonio. Y eso se hizo hasta jefe de calle. Digo, y eso fue ley, y fue ley de consenso. Entonces, lo que digo es, el sistema corrupto, los sistemas corruptos, no se modifican con una denuncia ni con una purga, se modifican con un cambio de reglas. Cuando vos cambiás la regla, tiene que ser cada vez más costoso para el que delinque, por lo menos para el que delinque con el uniforme de policía, hacerlo. Tiene que saber que tiene más para perder. Y eso sí va, y no es un proceso, no es de un día para el otro, ¿no? Es un proceso y lleva años, ¿no? Con más inversión, y acá vamos siempre al tema de los recursos de la provincia, pues finalmente vos tenés más capacidad de que ese proceso se acelere, no solamente con el palo, sino también con la zanahoria, pagando buenos salarios, bueno, esa es una haciendo buena ¿no? formación, Claro. es lo mismo que te pasa con los médicos, es lo mismo que te pasa con los docentes. Ahora, si vos tenés una provincia que recibe hoy el 24 y aporta el 37, y vas a tener problemas con los salarios docentes, problemas, porque yo no creo que haya existido a lo largo de estos 40 años un gobernador que no les haya querido pagar mejor. Ahora, hoy dependés de que el gobierno nacional te dé o no te dé los fondos para hacerlo, ¿no? Hoy dependés de la discrecionalidad de quien gobierna, y eso no es justo para la provincia de Buenos Aires. Te hago dos preguntas finales, sé que no son preguntas para resolver en poquitas palabras, pero te voy a pedir concisión también en atención a tu tiempo y agradeciéndote la visita. Uno es, hablamos mucho del narcotráfico en el Gran Rosario, y creo que se habla proporcionalmente poco del narcotráfico en el Gran Buenos Aires. No sé si estás de acuerdo y te pido una reflexión al respecto. Sí, sin duda, es un tema que a mí me preocupa mucho en la medida que la Argentina no haga de una vez y en serio la radarización de fronteras, fuerzas entrenadas y especializadas custodiándolas. Mientras la droga sigue entrando en la Argentina, cuando empezás a hablar de Rosario ya llegaste tarde. Ese es el primer tema, ¿no? La hidrovía, las fronteras, la droga en la Argentina por algún lado entra. Segunda cuestión, cada día que pasa sin que vos tengas una política de narcotráfico efectiva es un día que el narco crece, no es un día que se queda igual, va ganando territorio. Tercer cuestión, cuando el narco gana territorio, derrama en el resto de los delitos. No es que tenés un problema de narcotráfico, tenés un problema de inseguridad. Hay más homicidios, hay más lesiones en riña, hay peleas por el control del territorio, hay más robos, porque hay más consumo, hay más fuerzas de seguridad también. Por supuesto, hay más complicidades, que además las complicidades
Y el sistema, en la medida que siga creciendo, las complicidades crecen. Entonces, primero empieza a ser una complicidad de la policía, después empieza a ser una complicidad judicial, después termina siendo una complicidad política. Y esto no estoy descubriendo nada, esto pasó en México, esto pasó en Colombia, Brasil. Esto ya pasó en otros países de la región. Y termina cuando el cartel te termina controlando la cárcel y termina controlando, ¿no? Lo metes preso y no sirve para nada, como pasa con los monos, que están presos pero siguen definiendo la política de narcotráfico de Rosario. Entonces, lo que digo es también ese es un lugar donde cada día que pasa no hacer nada tiene consecuencias, ¿no? Y que no hay que, yo por lo menos me lo tomé siempre muy en serio y no hay que tomarlo para la chicana política, porque al final del día la droga, igual que la violencia doméstica, no distingue clase social, no distingue dónde naciste, no distingue nada. Se lleva a tus hijos. Puede ser en una pastilla de última generación o puede ser con una bolsa de Paco de la peor calidad. Pero al final se lo lleva igual. Al final, durante la charla fuimos repasando también qué cosas fallaron, cuáles son las Aparecieron. Saco yo una conclusión y te voy a Dale. pedir una reflexión final. El calado, la profundidad de los problemas que vos fuiste repasando, realmente requieren niveles de consenso político colosales, en mi opinión, para abordarlo. Otro tema de debate podría haber sido la cuestión educativa, la sanitaria, muchas más. Creo, también como conclusión personal, que la grieta planteada como estuvo planteada fue extremadamente dañina para la política y para la propia sociedad, y sin sacar lo que son las responsabilidades del periodismo en todo esto. ¿Sentís que estás en un proceso de reflexión, de evolución respecto a cómo lidiar con ese tema? Este año cumplí 50 años. O nada más, no se puede creer. Y lo digo orgullosa, no lo digo con depresión. No hay por qué. Para nada. Y la verdad es que a mí los bonaerenses me dieron un honor enorme haciéndome gobernadora. Los porteños me volvieron a abrazar cuando volví a la ciudad de Buenos Aires hace 2 años, me hicieron ganar una elección y me dieron este rol que hoy tengo en el Congreso. Yo no puedo ser más que agradecida a la política. Y entonces desde ese agradecimiento, desde haber podido ocupar desde muy joven y siendo mujer lugares muy relevantes, yo hoy estoy para defender aquellas cosas que creo, sean políticamente correctas o no. Digamos, estoy para hacer lo que creo para que mis hijos vivan en un mejor país. Y estoy como en un lugar, no sé si de reflexión, pero sí de profunda convicción. Que eso puede ponerme en un lugar de consenso, me puede poner en un lugar de enfrentamiento fuerte, pero siempre desde lo que creo que es mejor. Después me puedo equivocar en lo que creo que es mejor, porque somos todos humanos, ¿no? Y nadie tiene la verdad absoluta. Y lo otro que estoy tratando sí de hacer mucho, que creo que la política perdió, es recuperar ese lugar de representación. Nuestros jefes son los ciudadanos. Y eso que es tan obvio y tan evidente, la política se lo olvidó. Dejamos de representar a esos que son nuestros jefes. No es que vos venís un día al poder y decís, no, yo quiero hacer, yo creo que lo mejor sería hacer esto. Estás ahí porque alguien te puso. Y te puso ahí para que resuelva sus demandas. Estos 40 años de democracia hicieron que la política se lo fuera olvidando. Creo que tenemos como todos, y yo empiezo por mí, un trabajo que hacer en volver a escuchar de verdad, pero de verdad, sin el preconcepto o sin ir a escuchar lo que nos van a decir, lo que ya sabemos, y el famoso sesgo de confirmación, no, de escuchar de verdad. Y hago mucho de eso, hoy le dedico mucho de mi tiempo, más allá que no soy candidata y que ahora tampoco estamos en el balotaje, lo voy a seguir haciendo, a recorrer la Argentina, porque además creo en esto federal en serio, las realidades son muy distintas, y a escuchar, para poder representar después. Muchas gracias por Gracias a vos por haberme invitado.